Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a hablar acerca de un tema importante para muchos desarrollos matemáticos. Es de hecho la base de la teoría matemática y este tema tiene que ver con conjuntos. Nosotros en varias ocasiones habremos estudiado ya el tema de conjuntos desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas. Obviamente, sin importar cómo hayamos estudiado, el tema de conjuntos no cambia, es exactamente lo mismo. Y bueno, pues probablemente desde ese sentido, pues esta clase va a ser un repaso para muchos de ustedes en este tema. Bien, empecemos dando, como siempre en matemáticas, definiciones del tema que vamos a estudiar, en este caso de lo que es la definición de un conjunto, y luego analizaremos algunos ejemplos. Vamos a decir nosotros que un conjunto es una colección de elementos diferentes, ¿ok? Aquí hay un punto importante a tener en cuenta. El conjunto se caracteriza por tener elementos diferentes o distintos, por eso se subraya la palabra distintos, ¿ok? Y además, en el conjunto no interesa el orden en el que aparecen los elementos, ¿ok? Entonces, hay dos puntos importantes a tener en cuenta cuando nosotros estudiamos conjuntos, ¿no? El primero, que es que los elementos deben ser distintos, ¿sí? Y el otro aspecto, que el orden no se toma en cuenta, ¿no? El orden no se toma en cuenta como se indica en esta parte de aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué elementos u objetos pueden ir en un conjunto? Esta pregunta la vamos a dejar planteada para dentro de breve, puesto que originalmente se creía que cuando uno forma un conjunto, pues se puede colocar cualquier elemento, cosa que no es así, me adelanto en mencionar. Los elementos que se ubican en un conjunto también se denominan miembros del conjunto. Desde este aspecto, pues, elementos y miembros de un conjunto son sinónimos. Ok. Entonces aquí nosotros podemos ver algunos ejemplos de conjuntos bastante simples, conjuntos que tienen una gran cantidad de elementos. Empecemos por estos conjuntos bastante simples y analicemos su notación. En este caso, noten ustedes que estamos usando letras mayúsculas para denotar el nombre de los conjuntos. Tenemos el conjunto A, formado por los elementos 0, 1, 2 y 3. Este, a propósito, es un conjunto discreto. Estos dos, de hecho, son conjuntos discretos. De hecho, todos los conjuntos que tenemos en esta parte izquierda son conjuntos discretos, ¿no? Todos estos de aquí son conjuntos discretos. Ok, ¿por qué los llamamos conjuntos discretos? Porque podemos enumerar los elementos. El 0 viene a ser el primer elemento, el 1 viene a ser el segundo elemento, el 2 viene a ser el tercer elemento y el 3 viene a ser el cuarto elemento. El primer elemento del conjunto B viene a ser el 8, el segundo elemento viene a ser el 7, el tercer elemento viene a ser el 2 y el cuarto elemento viene a ser el 4. Ojo que en este caso, cuando digo se los puede enumerar, no significa que estoy haciendo un orden, simplemente estoy contando los elementos que hay en este conjunto, puesto que ya les he dicho que en los conjuntos el orden no interesa. ¿Ok? Tengo el conjunto, voy a saltar el conjunto C para un momento. Tengo el conjunto D formado por diferentes personas. Tengo el conjunto E formado por diferentes frutas. Los conjuntos son bastante amplios en cuanto a la cantidad y más que todo a los objetos, al tipo de objetos que pueden contener. Yo puedo tener en un conjunto elementos homogéneos como números, es decir, elementos que comparten similares propiedades,
O puedo formar también conjuntos en donde los elementos son de diferente naturaleza. Puedo poner números, personas y frutas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues, la definición de conjunto es bastante amplia. Pero desde luego va a quedar la pregunta de qué elementos puedo colocar en un conjunto. Por otro lado, aquí tengo un conjunto de tamaño infinito. Este conjunto C está formado por todos aquellos elementos tales que cada elemento se obtiene al multiplicar 2 por un número real. En definitiva, el conjunto C también está formado por el conjunto de números reales, ¿no? Entonces, este también es un conjunto, es un subconjunto, no es un elemento, es un subconjunto de los números reales. O de hecho, es igual a los números reales. ¿Ok? Noten ustedes en este caso la forma en la que se denotan los conjuntos. En los primeros casos, al ser conjuntos bastante pequeños, nosotros nos podemos dar el lujo de listar cuáles son los elementos que forman parte de este conjunto. Sin embargo, en este caso, el conjunto es de tamaño infinito y evidentemente no se pueden listar todos los elementos precisamente porque el conjunto es infinito. ¿Ok? Entonces, cuando el conjunto es infinito, uno recurre a estas notaciones que ustedes ven acá, estas notaciones abstractas, donde uno indica mediante una fórmula cuáles son los elementos que forman parte del conjunto. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, respecto de conjuntos, es importante que nos acordemos de ciertas notaciones. Ustedes ya estas notaciones les habrán estudiado, así que en su mayor parte va a ser simplemente un repaso, pero no está por demás hacer un breve repaso de este tema. ¿Okay? Vamos a analizar como ejemplo el conjunto A, formado por los elementos 0, 1, 2 y 3. Y sobre este conjunto vamos a usar algunas notaciones que nos van a ayudar a recordar justamente qué significaban los diferentes símbolos. Como ya les manifesté anteriormente, a los conjuntos usualmente se los denota con las letras mayúsculas del alfabeto, mientras que a sus elementos se los denota con letras minúsculas. Simplemente para que quede esto más claro, ok, yo puedo decir que el conjunto A está formado por A1, A2, A3 y A4 elementos, ¿no? Esto es una forma de decir cualesquiera elementos, ¿ok? Cualesquiera 4 elementos, ¿ok? Entonces, la letra mayúscula da el nombre del conjunto y en minúscula se ponen los elementos que forman parte del conjunto, ¿ok? Eso es lo que quiero decir básicamente en estas dos líneas que están indicadas aquí. A esto se refiere entonces. Muy bien. Tomando como referencia el conjunto A que ustedes tienen aquí, el decir que el elemento 0 pertenece al conjunto A, se lo hace a través de esta notación. Se pone este épsilon, esta letra épsilon griega, que significa elemento de A. El 10 no es elemento de A, la misma letra pero tachada, ¿ok? Y algo que probablemente para ustedes va a ser nuevo, o quizá no tanto para algunos, es el tema del cardinal, donde el cardinal para nosotros no es otra cosa más que el tamaño del conjunto, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan cardinal, básicamente sea la idea de que estamos preguntando cuántos elementos tiene el conjunto o qué tamaño tiene el conjunto. A eso nos vamos a referir con cardinal. De tal manera de que el cardinal o el tamaño del conjunto A para este ejemplo es 4. Aquí hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a la notación. Ustedes habrán venido hasta ahora usando la notación entre barras para el valor absoluto. ¿Ok? Sin embargo, en notación de conjuntos, la notación entre barras significa cardinal, no es valor absoluto, así que por favor les pido que tengan en cuenta este particular para evitar confusiones, ¿no? Cuando estén trabajando en el contexto de conjuntos, fíjense que la notación entre barras no significa valor absoluto, sino por el contrario significa cardinal o tamaño de un conjunto.
Entonces, obviamente, para definir el valor absoluto necesitamos otra notación y típicamente es abs. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos abs de x, significa que queremos extraer el valor absoluto de la variable x. ¿Ok? Mientras tanto que si ponemos en el contexto de conjuntos la notación entre barras, lo que estamos preguntando es cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Ok? Así que cuando vean tamaños de conjuntos en libros especializados en matemáticas, lo más probable es que haga referencia o la notación sea entre barras. Por favor, no vayan a confundirse en esta parte. ¿Queda claro esto? Muy bien. Bueno, habíamos estudiado en la clase pasada números y sistemas numéricos y habíamos dicho que un número es una entidad abstracta que, dependiendo del contexto donde se lo use, puede representar magnitudes, longitudes, constantes físicas, entre otros aspectos. Aquí tenemos el conjunto de números que típicamente usamos. Están solamente los números reales, ¿no? Tenemos los números irracionales, números racionales, números enteros y números naturales, ¿ok? Donde esta letra N denota el conjunto de los números naturales, que nosotros ya habíamos dicho que van a ser todos aquellos números que están o que son más grandes o iguales que 1. Los enteros que son más grandes o iguales que 1. Hay este conjunto W de números completos. Este conjunto W no es otra cosa más que los naturales, incluido el 0, o unido al elemento 0. Tenemos los enteros que se denotan mediante la letra Z, que son todos los números desde menos infinito hasta más infinito, que son números enteros. El conjunto de números irracionales, que se pueden, de números racionales, perdón, que se pueden expresar como una fracción irreducible, de tal manera de que P y Q son números enteros y Q obviamente debe ser un número diferente de 0. Y finalmente tenemos los números reales. Una de las cosas que quiero que quede claro es algunas definiciones que vamos nosotros a utilizar. ¿Ok? Entonces, enteros positivos, los enteros positivos para nosotros los vamos a denotar, creo que esto ya en algún momento se los dije, pero no está por demás mencionarlo. Los enteros positivos van a ser igual a los números naturales, y esto es igual a 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta más infinito. ¿Ok? Estos son los enteros positivos. Y también vamos a hablar de enteros no negativos, que son todos los enteros que no son números negativos, y todos los enteros que no son números negativos son los enteros positivos unidos al 0. De tal manera que esto va a ser 0, 1, 2, y así sucesivamente hasta más infinito. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a hablar de enteros positivos y enteros no negativos con estas definiciones, y esto sí, por favor, les pido que se acuerden, porque de esto vamos a hablar con bastante frecuencia en el transcurso del curso. ¿Ok? Ya les había manifestado en una clase pasada que el número 0 en algunos libros se lo incluye como parte de los números naturales. Sin embargo, en nuestro curso vamos a excluir al 0 como parte de los números naturales, de tal manera de que los números naturales son los enteros positivos según hemos indicado aquí. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte, me dicen por favor. ¿Puede repetir la definición de números completos? Los números completos son, en este caso, lo que para nosotros son los enteros no negativos. ¿Ok? Según esta definición, entonces los números completos son los números enteros no negativos. ¿De acuerdo? Esta es simplemente una definición que les he puesto para que la tengan presente, pero no es algo que se utilice a menudo. Lo que sí se utiliza son los dos nombres que les he puesto aquí, y por eso le presté bastante atención, que son los enteros positivos
y los enteros no negativos. Esto sí, acuérdense, porque a esto vamos a hacer referencia con bastante frecuencia en el transcurso del curso. ¿De acuerdo? ¿Queda claro entonces esta parte? Bueno, esto con respecto a los números reales y ampliando los números a todos los números que podemos tener, pues aquí tenemos los números complejos que están formados por números reales y números imaginarios que ustedes evidentemente los habrán utilizado y los habrán estudiado en algún curso de matemáticas. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos pues el tema de conjuntos. Entonces, fíjense que a los números los podemos agregar mediante el cumplimiento de ciertas propiedades, y de esta manera tenemos estos conjuntos de números que hemos puesto aquí. Y pues si ponemos o incluimos a los números imaginarios dentro del conjunto de números, pues estaríamos formando los números complejos, que ya saben ustedes que tienen pues parte real y parte imaginaria, ¿no? Eso ustedes ya conocen perfectamente. Muy bien. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Avanzamos, por favor, entonces. Bueno, vamos a ver algunas definiciones que acompañan a la teoría de conjuntos. Obviamente, estas son definiciones un poquito tediosas de revisar, pero necesarias, puesto que con esto podemos construir conjuntos más complejos. Un conjunto vacío, como su nombre lo indica, es un conjunto que no contiene ningún elemento, ¿ya? En este caso, noten la forma en la que uno puede denotar el conjunto vacío, ¿ok? Uno puede usar este símbolo que se ve aquí, ¿ok? O puede usar las llaves para indicar el conjunto vacío. Cualquiera de las dos definiciones o cualquiera de las dos formas en las que hemos declarado conjunto vacío nos sirve perfectamente. Entonces decíamos, podemos usar este símbolo de aquí o este símbolo de acá para denotar conjunto vacío. Pero obviamente un conjunto vacío no es un conjunto que pongo llaves y abro llaves y no contiene ningún elemento. Un conjunto vacío también puede tener una definición y sin embargo no contener elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto B que nos dice que está formado por todos aquellos elementos tales que X es un número menor que 1 y adicionalmente X es un número natural. Y hemos dicho que los números naturales son los números, todos los números que van desde el 1 hasta más infinito, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta más infinito. Ok, y acá nos dice que B es un conjunto formado por aquellos números menores que 1 que son números naturales. No hay ningún número menor que 1 que sea un número natural, ¿sí? Entonces, B no contiene ningún elemento a pesar de tener puesta la definición de los elementos que deben satisfacer el conjunto B. Como ningún elemento satisface la definición del conjunto B, entonces B, como se indica en este caso, es un conjunto vacío. De la misma manera tenemos el conjunto C formado por todos aquellos X tales que X es un número natural y además X debe satisfacer esta definición de aquí. Bueno, si nosotros resolvemos esta igualdad de aquí, ok, nos vamos a dar cuenta de que X debe valer 0. Entonces, X tiene que ser un número natural y aparte debe valer 0. No hay ningún número natural bajo la definición de números naturales que dimos que valga 0 y por lo tanto, y de nuevo, el conjunto C también es un conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esta particularidad. Esto respecto de conjunto vacío. Obviamente, el tamaño o el cardinal del conjunto vacío un momentito, por favor. El cardinal de conjunto vacío, decía, es 0, ¿no? No tiene ningún elemento. Eso es lo que queremos decir con esto. Ok. Hablando de, en cambio, conjuntos iguales, nosotros decimos que dos conjuntos A y B son iguales si tienen
exactamente los mismos elementos y en ese caso la notación es el conjunto A es igual al conjunto igual a B. ¿Cómo se hace la prueba de que los conjuntos X y Y son conjuntos iguales? Bueno, pues se hace aplicando estas dos proposiciones. Esto un poco adelantándome a la siguiente clase en donde veremos proposiciones lógicas. Entonces decimos que para todo elemento X, si X pertenece al conjunto X, entonces X también debe pertenecer al conjunto Y. Y adicionalmente, si X es parte de Y, también debe pertenecer al conjunto X. Entonces, por cada elemento de X tengo que ver si este elemento está presente en Y. Y también por cada elemento de Y tengo que ver que ese elemento también sea parte de X. ¿Ok? Entonces, la prueba debe ser hecha en dos sentidos justamente para evitar lo siguiente, ¿no? Pongamos el conjunto A formado por 1, 2, 3 y el conjunto B formado por 1, 2, 3 y 4. Si la prueba fuese solamente en el sentido de A a B, fíjense que cada elemento de A está presente en B. Sin embargo, A y B no son conjuntos iguales. Para que sean conjuntos iguales, tengo que verificar que cada elemento de A esté en B y a la vez que cada elemento de B esté en A. Evidentemente, el 4 no está en A o no es parte o elemento del conjunto A y por lo tanto estos conjuntos no son iguales. Y simplemente lo que con esto quiero enfatizar es el hecho o la necesidad del por qué se debe hacer la prueba en los dos sentidos, ¿no? Para evitar justamente caer o decir erróneamente que cuando un conjunto está contenido en el otro son iguales. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo dos ejemplos de conjuntos iguales, ¿no? Tenemos el conjunto A, donde tengo los elementos de X, tales que X es una letra de la palabra eight, y Y también es una letra, en este caso, de la palabra eat. Fíjense que si nosotros representáramos las palabras del lenguaje natural, del lenguaje que usamos para comunicarnos, en este caso del inglés, del español, ocurriría lo mismo. Si las expresáramos como conjuntos, a pesar de estas palabras ser diferentes, al ser expresadas como conjuntos, las palabras son iguales o tienen las mismas letras, que es en definitiva lo que estamos diciendo aquí. Bueno, con esto quiero hacerles notar que el representar a las palabras como conjuntos no es una buena idea. Porque el momento en el que nosotros representamos palabras mediante conjuntos, el orden de los elementos ya no se toma en cuenta en los conjuntos, eso es parte de la definición de un conjunto, y solamente interesan las letras que forman la palabra. Y evidentemente, eight e it tienen las mismas letras. Obviamente son palabras diferentes, ¿ok? Eight es el pasado de it, ¿ok? E it es, por supuesto, el presente. Pero en conjuntos, A y B son exactamente iguales. Entonces, si nosotros queremos usar algún elemento matemático para representar las palabras, al menos lo que nos estamos dando cuenta de lo que acabamos de ver es que la notación de conjuntos, o más bien dicho, la representación mediante conjuntos, no es la mejor opción, y no es la mejor opción precisamente porque los conjuntos no toman en cuenta el orden de las letras, sino solamente cuáles son las letras, y evidentemente en las palabras sí interesa el orden de las letras, ¿no? ¿Ok? Entonces, tener en cuenta este ejemplo y esa particularidad. Ahora, la pregunta que ustedes serán es entonces, si los conjuntos no permiten representar las palabras, ¿qué elemento matemático permite representar las palabras? La respuesta es secuencias, que es algo que estudiaremos más adelante. Ok, aquí tengo el conjunto X formado por los elementos menos 3 y más 3, y el conjunto Y formado por todos aquellos X, donde los X que forman parte del conjunto Y son aquellos que satisfacen esta igualdad, y además son números enteros. Los dos números enteros que satisfacen esta igualdad pues son menos 3 y 3, y de ahí concluimos que X y Y son conjuntos iguales. No sé si tienen alguna consulta hasta esa parte, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ok, ahora hablemos de subconjuntos. El prefijo sub en matemáticas denota algo de menor rango, ¿ok? Entonces, cuando decimos subset, significa un conjunto de menor rango o de menor tamaño, en este caso, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de subconjuntos, primero, al decir subconjunto, estamos diciendo que es un conjunto de menor tamaño con respecto a otro conjunto más grande, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que el conjunto A es un subconjunto de B si cada elemento del conjunto A es parte también del conjunto B. Si es que eso ocurre, se denota con esta notación, con esta U invertida y este igual. ¿Qué significa? Que A ¿está contenido en B o puede ser igual a B? ¿Ok? Hay dos proposiciones. ¿Está contenido en B o es igual a B? También se puede escribir como B contiene o es igual a. Las dos cosas son exactamente o significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Si el conjunto A no, es no pertenece o no está contenido dentro de B, entonces escribimos aquí. Entonces, esto significa A no es parte o no es igual a B. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos dos ejemplos, ¿ok? Donde podemos verificar que el conjunto A es un subconjunto o es igual al conjunto B. El conjunto A contiene el elemento 1, el conjunto B contiene aquellos X, tales que X al cuadrado es igual a 1 y X además es un número entero. Evidentemente, el conjunto B tiene dos elementos, como es de suponer, esos elementos son -1 y 1, ¿no? Entonces, está claro que el conjunto A sí pertenece, o más bien dicho, sí está contenido dentro del conjunto B, por lo tanto, esto de aquí es cierto. También es cierto que B no está contenido o es igual a A. Lo que sí es cierto de esto es que B, ¿ok? B contiene o es igual a A. Esto de aquí sí es cierto. Ok. En cuanto a la notación de conjuntos, en el segundo ejemplo se puede ver lo que ya vimos hace rato en los diagramas de conjuntos. Los números naturales están contenidos, son iguales a los números completos. ¿Ok? Los números completos son parte de los números enteros o están contenidos dentro de los números enteros. Los números enteros son parte de los números racionales y estos a su vez son parte de los números reales. ¿Ok? Estamos haciendo una jerarquía de conjuntos. ¿Ok? Algunas propiedades interesantes respecto de subconjuntos. Cada conjunto A es subconjunto de sí mismo. O sea, todo conjunto es un subconjunto o es igual a sí mismo. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que si A es un subconjunto de B, pero no es exactamente igual a B, entonces, y esto es una parte importante, A es un subconjunto propio del conjunto B. Esto significa subconjunto propio. ¿Ok? Y en ese caso, cuando es un subconjunto propio, la notación es esta de aquí. Con esto, lo que estoy diciendo, o la diferencia entre esta notación de aquí, A subconjunto propio de B, y A está contenido o es igual a B, es que estoy diciendo que A no es igual a B, pero que está contenido en B. ¿Ok? Cuando yo tengo A está contenido o es igual a B, no sé si exactamente A es igual a B o solamente está contenido. Cuando pongo esta notación, yo sé que de las dos posibilidades solo una es cierta y es que está contenido en B y no es igual a B. ¿Ok? Si A no es un subconjunto propio de B, entonces escribimos A, el simbolito tachado, B, ¿no? Ok, entonces el subconjunto vacío o el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, incluido el conjunto vacío, por supuesto. Y la cuarta propiedad nos dice que si A es igual a B, eso implica que A está contenido o es igual a B y B está contenido o a su vez es igual a A. Esto significa el tema de la igualdad. Y es un poco lo que ya dijimos antes, ¿no? Esto es verificar que cada elemento de A está presente en B y esto es verificar que cada elemento de B esté presente en A.
Cuando verifico yo estas dos cosas, pues concluyo que la igualdad entre los dos conjuntos se cumple. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ya vamos terminando con las definiciones, ¿ok? Entonces, hablemos ahora de lo que son conjuntos finitos y lo que son conjuntos infinitos. Un conjunto finito se caracteriza por tener un cardinal finito o un tamaño finito, ¿ok? Aquí tenemos dos conjuntos finitos. El conjunto A formado por todos aquellos X, donde X es un número natural y es un número que está entre 5 y 20, ¿ok? Aquí tengo el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera, hasta el número 20. Evidentemente, este es un conjunto finito. Aquí tendría como tamaño, o esto implica que el tamaño de A es igual a 16, ¿no? Si cuentan ustedes los números que hay entre 5 y 20, hay 16 números, ¿no? B es un conjunto formado por todos los cabellos que hay en la cabeza de una persona. B es un conjunto que va a tener ciertamente muchos elementos. Pueden consultar ustedes por curiosidad cuántos cabellos tiene en promedio la cabeza de un adulto y van a darse cuenta que es un número bastante grande, ¿ok? Es un número bastante grande, pero no es un número infinito, es un número finito, ¿ok? Entonces, A es un conjunto pequeño, mientras tanto que B, me voy a inventar, voy a poner 1.000.000. ¿Okay? Hay que corroborar este número, ¿ok? Y se lo dejo como curiosidad para que ustedes vean cuántos cabellos tiene en promedio una persona, pero evidentemente serán bastantes cabellos, ¿ok? Lo cual, a pesar de ser bastantes, no significa que sea un conjunto infinito, ¿ok? En teoría podemos nosotros contar pues, los cabellos de una persona. Nos demoraremos bastante, pero se puede contar. No estamos hablando del tamaño per se, sino de que este sea un número finito o no. Mientras tanto que los conjuntos infinitos son aquellos conjuntos que, que son lo opuesto a los finitos, ¿no? Entonces, un conjunto que no es finito es un conjunto infinito, ¿ok? Entonces, respecto de tamaños, tenemos dos posibilidades, que sea finito o no finito e infinito, que son exactamente iguales. Son lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, repito, del tamaño de un conjunto tenemos dos posibilidades. Un conjunto o es finito o es infinito. ¿Ok? Aquí ustedes tienen tres ejemplos de conjuntos infinitos. El conjunto A formado por todos aquellos números que son reales y que están en el rango de 1 y 2. ¿Ok? Este es un conjunto infinito. El conjunto de los números naturales también es infinito. El conjunto de los números racionales también es infinito, al igual que el conjunto de los números reales. Una nota importante que nos indica aquí es que el conjunto vacío es finito. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el tamaño del conjunto vacío es 0. ¿Ok? No es un número infinito, por lo tanto, el conjunto vacío es un conjunto finito. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algo que quede confuso, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Creo que su micrófono no está encendido, profe.
Ok, entonces les decía, muchas gracias, que respecto de los conjuntos infinitos hay de dos tipos, ¿no? Conjuntos infinitos contables y conjuntos infinitos que no son contables. Todos los conjuntos finitos son contables. Y decimos que todos los conjuntos finitos son contables porque justamente eso es parte de la definición de un conjunto finito, el hecho de que su cardinal sea un número entero. Así que todo conjunto finito es contable. En cambio, los conjuntos infinitos, como decía, son de dos tipos, contables e incontables. ¿Qué significa que un conjunto infinito, sea contable? Decimos que un conjunto A, que es un conjunto infinito, es contable si se puede establecer una correspondencia 1 a 1 o una biyección, y esto es un poco un paso más al frente cuando estudiemos funciones, pero el 1 a 1 creo que se entiende, ¿no? Un elemento de un conjunto con un elemento de otro conjunto. Eso significa 1 a 1 entre los elementos de A y los elementos que son parte de los enteros positivos. Aquí tenemos un ejemplo. El conjunto de los enteros positivos es un conjunto infinito contable. ¿Por qué el conjunto de los enteros positivos es un conjunto infinito contable? Porque se puede establecer, por ejemplo, esta no es la única correspondencia, pero este es un ejemplo de una correspondencia 1 a 1 entre cada elemento del conjunto que estoy analizando, que son los enteros positivos, y el conjunto de los enteros positivos, que es parte de la definición. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner aquí el conjunto que estoy analizando, que son los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿ok? Y acá puedo poner el conjunto de los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces yo puedo establecer esta correspondencia. El 1 del conjunto que estoy analizando, que está a la izquierda, se corresponde con el 1 de los enteros positivos, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente. ¿Esta es la única correspondencia que puedo establecer? No, hay otras más, ¿no? Si volvemos a escribir los mismos conjuntos otra vez, con el mismo color, uno, 2, 3, 4 y 5, y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo establecer esta correspondencia, el 1 con el 2 con el 1, el 3 con el 4 con el 3, y así sucesivamente. Esta también es una correspondencia 1 a 1. Entonces, cuando yo tengo un conjunto en el que yo puedo establecer una correspondencia con el conjunto de los enteros positivos, entonces ese conjunto es un conjunto contable. Y es un conjunto infinito porque obviamente hay infinitos de elementos. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo el conjunto A, que resultaba para el ejemplo ser igual al conjunto Z más. ¿Ok? El conjunto de los enteros también es un conjunto infinito contable. Significa que puedo contar sus elementos. Claro, el tema es cuándo acabo de contarlos, pues nunca voy a acabar de contarlos porque son conjuntos infinitos. Sin embargo, puedo distinguir un elemento de otro. A eso se refiere. ¿Ok? La característica entonces con esta definición de los conjuntos contables es que, como se indica en esta parte de aquí, los conjuntos contables se pueden listar. Se puede hacer una lista de los elementos que forman parte de un conjunto infinito contable. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice que el conjunto de números reales es un conjunto infinito no contable. ¿Ok? El conjunto de los números enteros, el conjunto de los enteros positivos, el conjunto de los números naturales son conjuntos infinitos contables. Mientras tanto que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito y que no es contable, y la demostración la vamos a ver aquí. La demostración va a ser un tanto tediosa, así que espero que quede clara la estructura de la prueba.
¿Ok? Y este argumento que vamos a utilizar para la demostración es un argumento que se usa en otras demostraciones que veremos más adelante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una demostración por contradicción. ¿Ok? Más adelante estudiaremos pruebas matemáticas y veremos cuál es la estructura de esta prueba, pero sepan ustedes que vamos a usar una prueba por contradicción. Entonces tenemos el teorema que dice que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito no contable. ¿Ok? Vamos a demostrar este teorema. Como dijimos, la demostración la vamos a hacer por contradicción. ¿Contradicción qué significa? Vamos a asumir lo contrario del teorema. Es decir, vamos a asumir, como se indica aquí, que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito contable. Asumiendo esto que es falso, debo llegar a una contradicción, y si llego a una contradicción, ¿ok? Lo contrario a esto es verdadero. ¿Qué es lo contrario de lo que está en el punto 1? Lo contrario de lo que está en el punto 1 es lo que está en el teorema, que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito no contable. Entonces parto de asumir que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito contable. Esto por la estructura de la demostración, ¿no? El segundo paso nos dice que si el conjunto de números reales es un conjunto contable, y es un conjunto infinito contable, por supuesto, entonces el intervalo continuo que empieza en 0 y que termina en 1, 1 sin incluir, que es un subconjunto de los números reales, debe ser también un conjunto contable. Ok, entonces vamos a reducir la prueba no a todo el rango de números reales, sino a un subconjunto de números reales. Ok, para simplificar la prueba. Ya van a ver por qué esto es importante. El tercer paso dice, si el conjunto de números reales entre 0 y 1, 1 sin incluirse, es contable, entonces se puede establecer una correspondencia 1-1 entre cada elemento de este conjunto y cada elemento de los enteros positivos. ¿Ok? Entonces, ya ustedes recordarán que es lo que hicimos antes, ¿no? Ponemos el conjunto que quiero ver si es un conjunto infinito contable o no, y por otro lado, el conjunto de números enteros. Si puedo establecer una biyección entre estos dos conjuntos, entonces digo que este conjunto A es un conjunto infinito contable. Hagamos eso entonces. Acá lo que se ha hecho es se ha dado la vuelta a los conjuntos, ok, y aquí tengo Z más, ok, y por otro lado, acá tengo al conjunto de números que están entre 0 y 1 sin incluir. Ok, entonces voy a decir que el primer número real que está en este intervalo es 0 punto, dígito 1, 1, dígito 1, 2, dígito 1, 3, dígito 1, 4. ¿Ok? Donde estos dígitos IJ no son otra cosa más que elementos del conjunto 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 9. Es decir, estos D y J no son otra cosa más que enteros que están entre 0 y 9. ¿Ok? Entonces, voy a asumir por un momento de que sí puedo establecer una relación 1 a 1. Voy a decir que este es el primer número real que está en este intervalo, este es el segundo número real que está en este intervalo, este es el tercer número real y así sucesivamente. Claro, la pregunta que ustedes se harán es, ¿cuánto vale cada uno de estos Ds? No les vamos a dar valores, no es necesario, como nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Hasta ahí espero que quede claro. Entonces estoy asumiendo de que sí hay una relación 1 a 1 entre Z más y este intervalo. Ok, ya dijimos esta parte de aquí. Ok, ahora vamos a considerar un número A que también está en este intervalo. Y a este número A le vamos a definir como A es igual a 0 punto, A1, A2, A3, A4. Estos son los decimales que acompañan o que forman parte de este número A. ¿Cuál es la particularidad de este número A? Que cada uno de estos dígitos que están aquí van a ser diferentes al dígito II del número correspondiente a cada una de estas filas. ¿Ok? Entonces, este número A, lo que estamos diciendo es que al menos difiere en un dígito de cada uno de estos números de esta lista. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es construyendo un nuevo número A, que es diferente a cualquiera de estos números que está aquí
Y sé que es diferente a cualquiera de estos números que está aquí porque va a diferir en el dígito de la diagonal. ¿Ok? Entonces, este número A es diferente a cualquiera de estos números. Ahí nos vamos a detener a pensar un momentito. En el paso 3 dijimos que hemos establecido una correspondencia 1 a 1 entre cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí. Y algo que no manifesté es que, y esa parte es clave, vamos a asumir que esta lista es completa. Es decir, que aquí están todos los números enteros y que aquí están todos los números reales. Bueno, más que todos los números enteros, están todos los números reales. Aquí ya no falta ningún número real. Y suena lógico esa suposición porque fíjense que esta secuencia de dígitos desde infinita no acaba. ¿Ok? Y aparte dije que establecí una biyección. Entonces, con esto, si esto fuese cierto, efectivamente, el conjunto de números reales es un conjunto infinito contable. Pero acá, en el mismo paso 3, estoy encontrando un número que me acabo de dar cuenta que no es parte de esta lista. Si este número A, que pertenece a este intervalo, no es parte de esta lista no está completa. Bueno, si esta lista no está completa, ustedes dirán, pero agregue este número A aquí, a esta lista, ¿ok? Y seguramente va a poder establecer una relación entre ese número y algún número entero positivo. Perfecto. Pero haciendo eso puedo volver a construir un número A con la misma lógica y si ustedes se dan cuenta, eso se va hasta el infinito. Es decir, siempre voy a poder encontrar un número A construyéndole ese número de esta forma que no está incluido en esta lista. ¿Ok? Entonces, como eso es cierto, me acabo de dar cuenta de que esta lista no está completa y esta lista nunca la voy a poder completar. ¿Ok? Eso es una curiosidad de esta parte. Esa lista nunca la voy a poder completar y por lo tanto he llegado a una contradicción. ¿Por qué llegué a una contradicción? Porque yo dije que el conjunto R es un conjunto infinito contable. Infinito contable significa que la lista que yo debo poder listar todos los números reales que están en este intervalo y una vez listados todos esos números, puedo establecer una correspondencia 1 a 1 con los enteros positivos. Me acabo de dar cuenta con el argumento que estoy poniendo que siempre me va a faltar un número de incluirlo en esta lista. Y si incluyo ese número, con la misma lógica, insisto, que he construido este número, puedo construir otro número que falta en esa lista. ¿Ok? Este truco para hacer esta lista y esta forma de construir este número especial que siempre va a faltar en esta lista se llama el proceso de diagonalización de Cantor. Y se llama diagonalización de Cantor en honor a George Cantor, justamente porque fue él quien se ideó esta forma de demostrar. Ok, entonces con todo esto que acabamos de hacer aquí, acabamos de demostrar que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito contable, pero adicionalmente acabamos de darnos cuenta de algo en matemáticas bastante interesante, que es que no todos los infinitos son iguales. Cuando uno habla de infinito dentro de matemáticas, el infinito es un elemento abstracto que denota grande en el sentido de que no lo podemos contar. Pero el infinito, como nos acabamos de dar cuenta en esta parte, no es único. Hay varios tipos de infinitos. Con esto lo que estamos diciendo es que el conjunto de números reales es un conjunto más grande que el de los enteros positivos. Los dos sabemos que son infinitos. Sin embargo, el infinito correspondiente a los números reales es más grande que el infinito de los enteros positivos. ¿Ok? Esta es una curiosidad que se desprende de esta demostración. ¿Ok? En ese sentido, no es que estamos diciendo que que un infinito es más grande que otro, sino que simplemente hay diferentes tipos de infinitos, ¿ok? Y a eso es a lo que se llega como conclusión dentro de este análisis que tenemos aquí, ¿ok? La pregunta es,
hay algo que esté en el medio, es decir, hay un infinito que esté entre el infinito correspondiente a los enteros positivos y el infinito correspondiente a los números reales. A eso se denomina hipótesis del continuo y eso es algo que está sujeto de estudio aún en la comunidad matemática. ¿Ok? Entonces, esas son curiosidades nada más matemáticas. Lo importante a tener en cuenta es que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito no contable y hemos demostrado que es un conjunto infinito no contable mediante el esquema de prueba de diagonalización de Cantor. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿Está claro? Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, de este método de diagonalización de Cantor, les invito a revisar este link. Ahí encontrarán más información acerca de esta forma de probar teoremas relacionados con conjuntos. ¿Ok? Bueno, simplemente a modo de repaso, vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿ok? Donde cada uno de ustedes va a ir, me va a ayudar respondiendo a las preguntas que les voy a ir haciendo, ¿ok? Entonces les voy a ir nombrando y ustedes me van diciendo si cada una de estas proposiciones es verdadera o es falsa, ¿ok? Entonces, por favor, estimado Manolo Montes de Oca, dígame si la proposición A es verdadera o falsa. Que estamos diciendo que 2 es un elemento del conjunto 1, 2, 3. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Ok. ¿Por qué es verdadero? Porque el elemento 2 se encuentra en el conjunto. Ok, perfecto. Esto es un repaso de notaciones a propósito, ¿ok? ¿Ok? Entonces no vamos a decir si es correcto o no, vamos a ir pasando, vamos a ir reflexionando en donde no quede claro y después corroboraremos las preguntas. Estimado Josué Rivadeneira, tenga la gentileza de decirme si lo que se indica en la proposición B es verdadero o falso. Pues yo le veo que es falso, más que nada porque no es un elemento como tal, sino un conjunto que tiene un elemento. Exactamente. Ok, muy buena reflexión, entonces esto es falso. Y el razonamiento es correcto, ¿no? Estamos diciendo que el conjunto que contiene el elemento 2 es elemento del conjunto que contiene los elementos 1, 2 y 3. Ok, no. Este conjunto que ustedes ven aquí tiene como elementos 1, 2 y 3. ¿Ok? Tiene elementos 1, 2 y 3 y no elementos que son subconjuntos. Para que esto fuese cierto, tendríamos que tener lo siguiente. Por ejemplo, entonces, ahora sí, el elemento que es un subconjunto que contiene el 2, sí pertenece al conjunto que está a la derecha. ¿Queda claro? Ok, listo. Evidentemente, también podría yo formar un conjunto, por ejemplo, borrando las llaves de aquí. Ustedes han visto que yo en los conjuntos puedo poner puedo poner elementos diferentes, ¿no? Entonces, he puesto el 1, el subconjunto que contiene el 2 y el subconjunto que contiene el 3. Esto también sigue siendo verdadero. ¿Ok? Perfecto. Si tienen alguna consulta en lo que vamos haciendo, me van diciendo, ¿no? Vamos, por favor, con Anthony Guerra. Me va a ayudar usted, por favor, con el ejemplo C. ¿Es verdadero o es falso? En este caso sería falso, ¿Por qué? porque como podemos ver en el ejemplo A, el número 2 es un elemento, más no es un conjunto. Exactamente. Ajá, así es. Es correcto. Esto es falso. Para que esto fuese cierto, deberíamos poner lo siguiente. Entonces, ahora sí, ¿ok? El 2, el conjunto que contiene el 2, sí es un subconjunto del conjunto que contiene el 1, 2 y 3. ¿De acuerdo?
Eso sí es verdadero y esto también es verdadero. Lo que está escrito como ejemplo es falso. Perfecto, muy gentil. Vamos con Ana Campoverde. Nos va a ayudar usted, por favor, con la D. Yo creería que es verdadero, porque el primer elemento, si es un conjunto, ¿se me escucha? Es justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Ujú. Así es lo que pusimos ahí. Perfecto. Ok, vamos a ir con el penúltimo ejemplo. Nos va a ayudar Leonardo Quispe, por favor. ¿El literal E es verdadero o es falso? Es falso, ¿Por qué? porque, como explico en el ejemplo 2, en este caso estaría comparando un conjunto, o sea, en el que está el 2 contra un conjunto donde hay dos conjuntos más. Ok, Y iría con pertenencia. exactamente. Exactamente. O si no, si quisiéramos decir que esto es verdadero, deberíamos decir esto. ¿De acuerdo? Eso sí sería verdadero. Perfecto. Y finalmente, vamos con Aaron Yumancela. Por favor, ayúdeme con el literal F. A ver, Aaron. Bueno, nos dice por el chat que sería falso. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Está bien o está mal? Creo que es verdadero en este caso. Es verdadero, profe. Ok, bueno, no vayan a decir creo, ¿no? Digan es o no es. No digan creo porque eso siempre es lo que uno piensa, ¿no? Y en matemáticas no es lo que uno piensa, sino lo que es. Es verdadero. Ok. El subconjunto 2 sí es un elemento del subconjunto del conjunto que contiene subconjuntos. ¿Ok? Entonces veamos si hemos acertado. Dice que A, D y F son verdaderos. A, D y F son verdaderos, los demás son falsos. Es correcto lo que nosotros pusimos. Listo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, algo que no quede claro. Me dicen, por favor. Bueno, este es un buen ejemplo para que ustedes repasen el tema de notaciones, ¿no? Bueno, entrando ya en las últimas definiciones que nosotros podemos tener de conjuntos, tenemos este conjunto especial que nosotros lo vamos a utilizar bastante en algunas definiciones que vamos a estudiar más adelante, en algunos temas que vamos a estudiar más adelante, y es el conjunto potencia o el power set en inglés. El conjunto potencia de un conjunto A se denota mediante esta letra especial. Ok, entonces tengo el conjunto A y el conjunto potencia del conjunto A es esta P extraña, ¿no? Entonces, P de A es conjunto potencia de A. ¿Y qué es el conjunto potencia de A? Es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos que se pueden formar a partir de los elementos del conjunto A. ¿Ok? Entonces, el conjunto potencia, repito, contiene a todos los subconjuntos que se pueden formar seleccionando los elementos de A. Cuando no selecciono ningún elemento, tengo el conjunto vacío. Cuando voy formando subconjuntos seleccionando de un elemento, tengo el subconjunto que contiene el 1, el subconjunto que contiene el 2, el subconjunto que contiene el 3. Cuando selecciono de a pares, tengo el subconjunto que contiene el 1, 2, que contiene el 1, 3 y que contiene el 2, 3. Y finalmente, cuando selecciono tres elementos,
tengo el conjunto original. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta ustedes que para cualquier conjunto A, lo que voy a escribir es cierto. Todo conjunto A pertenece al conjunto potencia o es parte del conjunto potencia. Es un elemento del conjunto potencia. ¿Ok? La otra particularidad, y esto lo demostraremos más adelante cuando veamos métodos de conteo, es que el tamaño del conjunto potencia es 2 a la n, donde n, como se indica aquí, es el tamaño cardinal o número de elementos del conjunto A. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo en particular, A tiene 3 elementos. El conjunto potencia en total tiene 2 a la 3, es 8 elementos y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. ¿Ok? Entonces, esa es la definición que damos respecto del conjunto potencia, que repito, es un conjunto que nos va a servir en algunos temas que vamos a estudiar más adelante. Finalmente, a pesar de que no hemos dado una definición formal de lo que es un subconjunto o de lo que es un conjunto universal o universo, pero creo que ya esto por el título y por el contexto de conjuntos debe quedar bastante claro, ¿no? Entonces, un conjunto universo es un conjunto del cual yo puedo obtener subconjuntos, ¿no? Y obviamente el conjunto universo va a estar definido dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, el conjunto de los números reales es el conjunto universo cuando uno habla de números en general, ¿no? O si uno quiere considerar un conjunto más grande, pues el conjunto de los números complejos sería el conjunto universo para el conjunto de números, ¿no? La CPU sería el conjunto universo de las partes que forman un computador, la RAM, la ROM, la tarjeta de sonido, el procesador, etcétera, etcétera, ¿no? Es un conjunto que contiene otros subconjuntos. De ahí el tema de conjunto universo. Otro tema importante es conjuntos ajenos o disjuntos. ¿Ok? Aquí tenemos 3 subconjuntos. A, que está formado por los elementos 1, 2. B, que está formado por los elementos 4, 5 y 6. Y C, que está formado por los elementos 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que 2 subconjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos en común. ¿Ok? Entonces, de aquí sacamos como resultado de que la intersección entre A y B es vacío, por lo tanto, A y B son disjuntos. ¿Ok? La intersección entre B y C es diferente de vacío, por lo tanto, A y B no son disjuntos. ¿Ok? Y A y C no tienen elementos en común, por lo tanto, A y C son disjuntos. ¿Ok? Listo. Entonces, creo que esto ustedes ya lo sabían, así que simplemente tener en cuenta esa particularidad. Cuando trabajamos con conjuntos, podemos hacer operaciones de unión. Aquí estamos poniéndolo en forma gráfica, la unión, ¿no? Tengo elementos de un conjunto, elementos del otro conjunto. La unión es un conjunto grande que contiene a los elementos de uno y otro conjunto. Está claro decir que si yo tengo, por ejemplo, A igual 1, 2, 3 y B 3, 4, 5 y 6. Ok. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los elementos comunes se escriben una sola vez porque la definición de conjunto es que los elementos son diferentes. No puedo repetir los elementos en un conjunto, ¿no? Tener en cuenta este hecho.
La intersección es los elementos que pertenecen al uno y al otro conjunto, ya lo vimos esto hace ratito. Los elementos, en este caso, que son comunes a A y B, son simplemente o es simplemente el número 3, ¿no? Ok, creo que hasta ahí no hay ninguna novedad en lo que les estoy contando. Donde tal vez existe algo nuevo es en el tema de la diferencia. Ok, denme un momento. Simplemente pongo unos puntos aquí. Ok, la diferencia. A menos B. ¿Qué significa A menos B? La diferencia, hagamos de cuenta de que aquí tengo A, que aquí tengo B. El resultado de A menos B son todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Ok. Elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B serían 1 y 2. 1 y 2 son elementos que están en A y que no están en B. Al 3 lo excluimos porque 3 sí está en B. Ahora hagamos B menos A. Son todos los elementos que están en B y que no pertenecen a A. Los elementos que están en B y que no pertenecen a A son 4, 5 y 6. Noten ustedes que de este resultado, justamente que vemos aquí, nos acabamos de dar cuenta que A menos B en general es diferente de B menos A. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos la diferencia de conjuntos, usualmente este resultado aplica, que implica que no puedo conmutar, o me he dicho, si conmuto los operandos, el resultado en general va a cambiar. ¿Ok? Entonces, la diferencia de conjuntos es elementos que están en un conjunto y que no pertenecen al otro conjunto, y nos acabamos de dar cuenta que el orden en el que se ponen los operandos afecta al resultado. En la unión no importa, puedo poner A unión B o B unión A, el resultado es exactamente igual, al igual que en la intersección. En la intersección también puedo conmutar los operandos, perdón, y no voy a tener ningún problema. ¿Ok? Para justamente calcular el complemento de un conjunto es para lo que yo necesito el conjunto universo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el conjunto universo es este rectángulo que nosotros lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, este es el conjunto universo para este ejemplo. ¿Ok? Y he definido también un conjunto A, que es este que ustedes ven aquí, donde digo, ¿qué es lo que le falta a A para llegar al conjunto universo? Y eso justamente es el complemento, ¿no? ¿Ok? Entonces, el complemento es lo que le falta a un conjunto para formar el conjunto universo o un conjunto mucho más grande. ¿Ok? Bien, si es que no queda claro este tema de conjuntos, que en esta parte hemos hecho un repaso, pues pueden revisar este libro, ¿ok? En el capítulo 1 se hace un repaso un poco más detallado del tema de conjuntos, que yo creo que no les va a hacer falta, con excepción de practicar el tema de la diferencia de conjuntos, que quizá es una operación nueva para alguno de ustedes. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿Está claro? Muy bien. Listo, entonces, en esta parte o con esta parte estaríamos concluyendo el tema formal de conjuntos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema para siempre contarles en cuanto sea posible, pues curiosidades al respecto. Y justamente una de las curiosidades que tenemos aquí es la denominada paradoja de Bertrand Russell. Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, que vivió entre 1872 y 1970. En la red, en la internet, existen muchos videos de esta persona, y si es que les gusta un poco de historia, un poco de reflexiones bastante sesudas respecto de diferentes temas, les invito a ver entrevistas de Bertrand Russell. Realmente son bastante interesantes de analizar. Ok, centrándonos en qué propuso Bertrand Russell en la parte matemática, es la siguiente paradoja. Consideremos un conjunto S, cuyos elementos son todos aquellos conjuntos
y solo aquellos conjuntos que no son miembros de sí mismos. Ok, esta es la parte clave que tenemos que entender. Ok, Bertrand Russell dice, formemos un conjunto que contiene a los elementos X, tales que X no es un elemento de S. Esto que decimos aquí es lo que se manifiesta aquí en palabras. ¿Ok? Entonces, un poco de contexto histórico antes de que analicemos esta paradoja. Antes de que esta paradoja se haya propuesto, se creía que en los conjuntos podía ir cualquier elemento. Fíjense que al inicio de esta clase yo puse la pregunta, ¿no? Cuando dimos la definición de conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos diferentes, dijimos, donde el orden no interesa. La pregunta es, ¿qué elementos pueden ir? Antes de Bertrand Russell, se creía que los conjuntos podían agrupar cualquier cosa. Cuando Bertrand Russell propone la siguiente reflexión que vamos a analizar, nos dimos cuenta, o el mundo matemático se dio cuenta, de que los conjuntos no podían contener cualquier tipo de elementos. Ok, entonces la paradoja es, o más bien dicho, lo que plantea Bertrand Russell es que tengo un conjunto S formado por elementos de X tales que X no es elemento de S. ¿Ok? Analicemos la siguiente pregunta. ¿S pertenece o es miembro de S? Analicemos la respuesta. Si S pertenece a S, o sea, si S es parte de sí mismo, entonces S no es un miembro de sí mismo. Y por lo tanto, S no pertenece a S. Okay. Esto va a parecer trabalenguas, así que hay que irle siguiendo. Decimos que si S es parte del conjunto S, por la definición del conjunto S, entonces eso debería implicar que S no pertenece a S. ¿Ya? Vamos por el otro lado. Arriba dijimos que S pertenezca a S. Ahora analicemos qué pasa si no pertenece a S. Si S no pertenece a S, ¿ok? Entonces estoy cumpliendo con la definición que está aquí dentro. Por lo tanto, S sí pertenece a S. Fíjense que en los dos casos estoy llegando a una contradicción. En el primer caso, cuando asumo que S es parte de S, la conclusión es que no es un miembro de sí mismo. La conclusión es esta. Cuando asumo que S no es parte de sí mismo, entonces, por la definición de S, ¿ok? Por la definición de S, S pertenece a S, que también es una contradicción. Entonces, noten ustedes que en cualquiera de estos dos casos, la conclusión que yo estoy teniendo contradice a lo que estoy diciendo antes de esa conclusión. Ok, entonces, esto de aquí contradice a esto de acá, y esto de aquí contradice a esto de acá. Hay una contradicción entre estos pares. De proposiciones. Como hay una contradicción, de ahí el tema de paradoja, ¿qué mismo es? ¿Ok? Entonces, si lo A es verdadero, llegó a una contradicción. Si lo B es verdadero, igual llegó a una contradicción. Por lo tanto, para romper esta contradicción, debemos concluir que este conjunto no es posible. ¿Sí? Entonces, no se puede construir este conjunto. Ok, de aquí sale el tema de que no cualquier cosa forma un conjunto. Esto que antes de esta paradoja sí pintaba para un conjunto, no es un conjunto. Este descubrimiento o esta paradoja planteada por Bertrand Russell tuvo un profundo impacto en la comunidad matemática
Porque a pesar de que su contradicción se puede desaparecer reformulando los axiomas de conjuntos, la gente, el mundo matemático, se planteó si, aparte de estas contradicciones o paradojas que se tiene dentro de la teoría axiomática que existe en la matemática, existirían algunas otras contradicciones. Esto se conecta con los teoremas de Gödel. Acordaránse ustedes que los teoremas de Gödel nos dicen que son dos, ¿no? Que un sistema matemático es incompleto o inconsistente. Eso dice el primer teorema. El segundo teorema de Gödel nos dice que la consistencia de un sistema matemático no se puede demostrar dentro de dicho sistema. Ese hecho es un caso de un ejemplo de incompletitud. Entonces, fíjense ustedes que el descubrimiento de Gödel, que son teoremas, y este caso puntual que descubre Russell, hacen que se encuentren fallas dentro de la parte matemática, y esas fallas obviamente obliga a los matemáticos a analizar las bases o los fundamentos, que son los axiomas de las matemáticas. ¿Ok? Entonces, les planteo esta curiosidad, ¿ok? Porque es importante darse cuenta también de aspectos fundamentales dentro de matemáticas, y es el hecho, insisto, de que no cualquier cosa puede formar parte de un conjunto. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué sí puede formar parte de un conjunto? Bueno, no existe en ese caso una respuesta de qué sí puede formar parte de un conjunto. Lo que sí sabemos es que hay cosas que aparentemente serían conjuntos y que en realidad no lo son. Una de ellas es esta paradoja. A propósito, la paradoja de Bertrand Russell suele contarse como una historia y se llama la paradoja del barbero. ¿Okay? Esto contado como historia se llama la paradoja del barbero. ¿Ok? Y eso es, pues, respecto de conjuntos. No sé si tienen alguna pregunta final, algo que no quede claro, me dicen, por favor. Profe, una pregunta. Sí. He oído que usan a veces el término clase en vez de conjunto. ¿Esto se debe a la paradoja misma de Russell? Las clases son un tipo especial de conjunto. Nosotros lo veremos más adelante cuando hablemos de clases de equivalencia, por ejemplo. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra inquietud. Ok, con esto entonces concluimos este tema de conjuntos.